Vamos a analizar lo que ha ocurrido. Vamos a conversar con José Ignacio Hernández, especialista senior de Aurora Macro Strategies en Boston. Buenas noches y bueno, te voy a ser muy franca, José Ignacio. La prensa estadounidense está más metida en el tema del premio Nobel y si se quedó o no en la Casa Blanca que en lo complejo que se le viene a Venezuela y en el hecho de que Estados Unidos está desde Washington, bueno, pues dirigiendo, administrando, manejando, como le quieras llamar, lo que ocurre allá. Por lo tanto, mi primera pregunta es ¿cuánto la poca información que se entregó después del encuentro de Machado con el presidente Trump pues da pie a que la narrativa se empiece a cambiar? ¿Cuánto te preocupa o no? Muchísimas gracias, como siempre, Aurela, por la invitación para estar hoy en tu programa, analizando estos eventos. Creo que cuando se han analizado las afirmaciones del presidente Trump en cuanto a que María Corina Machado no cuenta con apoyo, se ha querido dar a entender que ese es un apoyo popular, un apoyo político. Yo creo que ese no es el caso. El objetivo claro de la administración de Trump en estos momentos en Venezuela, en las próximas semanas, es la estabilidad política. Sin duda, uno de los grandes riesgos de la operación de extracción de Nicolás Maduro era que su salida abrupta del poder degenerara en caos, desorden, una suerte de guerra civil. Recordemos que algunos análisis especulativos se hicieron en ese sentido y hasta ahora eso no ha sucedido y eso es una buena noticia. Entonces, como yo lo interpreto, es que la posición actual de Estados Unidos es que la prioridad es estabilizar a Venezuela luego de la salida abrupta de Nicolás Maduro, y en ese sentido y con ese ámbito muy limitado es que entonces se sostiene que esa estabilidad depende de la estructura, de la así llamada autoridad interina que ejerce Delcy Rodríguez. Pero culmina esta intervención con una recordatorio básico. Esa estabilidad política no va a poder sostenerse mucho sin apoyo popular en Venezuela, y Delcy Rodríguez y el régimen que representa claramente carece de ese apoyo. Ok, y el presidente le llamó una persona fantástica horas antes de recibir a María Corina Machado en la Casa Blanca. ¿Cómo acomodas esa pieza en este análisis? Bueno, no me siento yo, para ser muy sincero, en condición de interpretar los análisis del presidente Trump, pero lo que ha pasado en Venezuela asombra, incluso cuando comparamos otros sucesos similares. De nuevo, muchos anticiparon que la salida por la fuerza de Nicolás Maduro iba a generar un caos político en Venezuela, guerra civil, desorden, anarquía. Eso no ha pasado. Desde esa perspectiva, Delcy Rodríguez sin duda ha cumplido su papel, pero ese papel tiene notables limitaciones políticas. La estabilidad de Venezuela requiere de apoyo popular. No hay una rivalidad, no es democratizar o estabilizar. Es que sin democratización no es posible en el incluso mediano plazo estabilizar a Venezuela, y es por eso que yo he venido explicando que un paso necesario es que esta estructura, que no es más que una continuación gatopardiana del régimen de Maduro que dirige Delcy Rodríguez, dé paso a un gobierno de transición más abierto, más plural y con arraigo popular. Machado, en declaraciones a los propios senadores en esa reunión que muchos retrataron en redes sociales, llevaron videos, dice que el régimen es experto en comprar tiempo y aprovechar esfuerzos que se hacen y se han hecho desde Washington, y hay varios que dan fe de ello, que es esfuerzos que se hacen desde Washington de buena fe. El régimen experto en comprar tiempo, ¿lo ves todavía como un riesgo hoy? Sin duda, sin duda. El régimen, yo lo he dicho, que Maduro estará fuera, pero el régimen de Maduro se mantiene. Y una característica de ese régimen de Maduro es jugar con el tiempo, llamar a falsos procesos de diálogo, llamar a falsos acuerdos con la oposición, muchas veces una oposición cooptada, simplemente para ganar tiempo. Y esa claramente es una estrategia de Delcy Rodríguez, está en el ADN de su régimen. Sin embargo, las actuales condiciones creo que la van a colocar en una posición muy distinta, donde este tipo de trampas va a tener muy poca efectividad. Ok, y otro tema importante, aunque liberen a los presos políticos, y esto subraya lo que tú estás diciendo, se dice, aunque liberen a los presos políticos, estos pueden ser liberados, pero no necesariamente ser libres verdaderamente. Es decir, libertad no significa estar solamente fuera de la cárcel hoy día todavía en Venezuela.
Es totalmente correcto. Lo que en realidad en muchos de los casos la llamada liberación de presos políticos son medidas sustitutivas de penas arbitrarias, privativas de libertad. Pero la única manera de liberar a Venezuela, la única manera de promover estabilidad y bienestar en Venezuela es con la democracia. Intentar retrasar el proceso de democratización en Venezuela solo va a agravar los riesgos de caos y eventualmente una implosión social. Un último comentario, José Ignacio Hernández, importante sobre lo que se anunció allá en Caracas en este discurso de Delcy Rodríguez, esta reforma a la ley de hidrocarburos, entendiendo lo que acabas de decir. Nadie va a regresar a Venezuela o van a llegar inversionistas hasta que no hablemos del tema central que son los derechos, la recuperación de derechos, y ya ni hablamos de instituciones. Pero en relación con ese proyecto de ley de reforma, ¿qué dices? Que llega muy tarde. Ese es un proyecto, yo incluso lo propuse en su momento, que ha debido dictarse allá en el año 2018. Y pretender que la falta de instituciones en el sector de hidrocarburos se va a remediar solo con una ley, dejando el sistema jurídico como está, sin separación de poderes, sin certidumbre jurídica, sin garantías de derechos de propiedad, eso, por supuesto, no va a tener ninguna utilidad práctica en este intento de reconstruir la industria petrolera venezolana. Pues ese es el tema, así están las cosas. Qué bueno que viniste, qué bueno que estás con nosotros para poner en perspectiva lo que ha ocurrido este día en Washington, también en Caracas. Un gusto saludarte, José Ignacio Hernández. Buenas noches. Un placer como siempre, muchos saludos.